Hay una idea sobre la mafia que las películas repitieron durante 50 años y que es, sencillamente, falsa. La idea de que un jefe de la mafia muere en una guerra, que cae combatiendo contra una organización rival en un tiroteo, defendiendo su territorio, rodeado de sus hombres. Mira los 10 casos de este documental y verás que casi ninguno terminó así. Uno murió en la silla de un barbero, con la cara cubierta de espuma y una toalla caliente sobre los ojos, sin llegar a ver quién entró por la puerta. Otro se puso su mejor traje, se afeitó y salió de su casa contento porque creía que esa noche lo iban a ascender. Otro desapareció una mañana de abril y su cuerpo nunca apareció. 74 años después, sigue sin aparecer. Otro fue asesinado comprando duraznos en un puesto de frutas del Bronx, y semanas después su propio hermano desapareció por haber jurado venganza. Otro estaba cenando en un restaurante de Coney Island cuando su mejor amigo se levantó para ir al baño y no volvió. Y otro salió de su casa a cenar en plena Navidad, sin escolta, porque nunca se le ocurrió que fuera necesaria. A ninguno de estos hombres lo mató la policía. A ninguno lo mató un cártel rival. A los 10 los mató su propia organización. Y esa es la estadística que ninguna película cuenta. En la historia de la mafia italiana y italoamericana, el peligro más grande para un jefe nunca fue el Estado. Fueron sus propios capitanes, sus propios socios y, en varios casos, el hombre en el que más confiaba. En este documental vas a conocer 10 casos concretos. ¿Quién era cada uno? ¿Qué hizo mal? ¿Quién dio la orden y cómo terminó? Pero sobre todo, vas a ver algo más incómodo, y es la razón por la que este documental existe. Porque en los 10 casos, la orden no se dio por odio, no se dio por venganza, no se dio en un arranque de furia, se dio por cálculo. Cada uno de estos hombres fue eliminado por la misma razón, y esa razón dice más sobre cómo funcionaba realmente la mafia que cualquier libro escrito sobre ella. Quédate hasta el final, porque el último caso de esta lista es el que mejor explica por qué la mafia acabó como acabó. ...11 de mayo de 1920... Chicago. Un hombre de 48 años recibe una llamada. Le avisan de que esa tarde llegará un cargamento importante a su restaurante y que debe estar presente para recibirlo. El hombre va. Entra a su propio local, que a esa hora está prácticamente vacío, y espera en el vestíbulo. El cargamento nunca llega. Un hombre sale del guardarropa a su espalda y le dispara en la cabeza. Lo encuentran tirado en el suelo de su propio restaurante, con los diamantes puestos. Llevaba 3 semanas casado. Se llamaba Giacomo Colosimo, y todo Chicago lo conocía como Big Jim. Era el rey del vicio de la ciudad. Había llegado de Calabria siendo niño. Había empezado literalmente barriendo calles para el ayuntamiento. Y había construido un imperio de burdeles, un restaurante famoso donde comían jueces y cantantes de ópera, y una red de protección política que llevaba 20 años funcionando. Se vestía con trajes blancos y llevaba diamantes en los dedos, en la corbata y en los tirantes. La prensa lo llamaba Diamond Jim. ¿Y por qué lo mataron? Por decir que no. En enero de 1920 había entrado en vigor la prohibición del alcohol en todo Estados Unidos, y el hombre que trabajaba como lugarteniente de Colosimo, un tipo bajo, calvo y de modales suaves llamado Johnny Torrio, le explicó la aritmética. El alcohol podía multiplicar por 20 lo que ganaban con los burdeles, sin necesidad de más violencia y sin necesidad de comprar más policías de los que ya tenían. Colosimo lo escuchó y se negó.
La explicación más aceptada tiene que ver con una mujer. Ese mismo año, Big Jim se había divorciado de su esposa de toda la vida y se había casado con una cantante joven, culta y ajena por completo a Lampa. Los que lo conocían dijeron después que el hombre había cambiado. Estaba distraído, feliz, y hablaba de retirarse del vicio para dedicarse al restaurante y a la carrera de su esposa. Y ahí está la primera regla de este documental. En una organización cuyo único principio es el crecimiento, un jefe satisfecho no es un jefe respetable, es un obstáculo. Colosimo no traicionó a nadie, no robó, no habló con la policía, simplemente dejó de querer más. Y eso, en ese sistema, era suficiente. Conviene entender por qué esa regla era tan brutal en aquel momento concreto. En enero de 1920, el gobierno de Estados Unidos había hecho, sin querer, el regalo más grande de la historia al crimen organizado. Una industria completamente legal, con fábricas, camiones, distribuidores y millones de clientes, quedó vacante de un día para otro. Nadie sabía todavía cuánto dinero había ahí. Torrio lo intuía. Colosimo no quiso ni mirarlo. Y en una organización donde todos los demás sí lo estaban mirando, el hombre que se sienta en la silla más alta y dice que no quiere más deja de ser un jefe y pasa a ser un tapón. Nadie fue condenado jamás por su muerte. Se sospechó de un pistolero traído de Brooklyn y se sospechó, sobre todo, de Torrio, que era el único que ganaba con esa muerte y que había organizado la llamada, la hora vacía y el lugar. Hay un detalle final que la historia guardó como una ironía perfecta. En el funeral multitudinario de Big Jim Colosimo, al que asistieron concejales, jueces y cantantes de ópera, el hombre que lloró más fuerte, que recibió los pésames como si fuera de la familia y que organizó todo el homenaje al muerto, fue Johnny Torrio. ...15 de abril de 1931. Coney Island, Nueva York. Un hombre bajo y corpulento come en un restaurante italiano con un socio de confianza. Han comido bien y llevan un rato jugando a las cartas. El local está prácticamente vacío. Su acompañante se levanta y dice que va al baño. No vuelve. Segundos después entran varios hombres y disparan. Giuseppe Masseria muere en su silla. Lo llamaban Joe, el jefe. Era, en ese momento, el hombre más poderoso de Lampa italiana de Nueva York, y llevaba casi un año en guerra abierta con un rival siciliano llamado Salvatore Maranzano, en el conflicto que se conoció como la Guerra Castellammarese. Esa guerra llevaba meses desangrando a las dos partes. Decenas de muertos, negocios paralizados, atención policial constante. Y el hombre que se había levantado para ir al baño era Charles Luciano, su propio lugarteniente. Aquí está lo importante, y es lo que separa este caso de un simple asesinato entre bandas. Luciano no cambió de bando por lealtad a Maranzano. Cambió de bando porque había llegado a una conclusión que ninguno de los dos viejos jefes entendía: que la guerra en sí misma era el problema. Masseria y Maranzano peleaban por un título, por el prestigio, por ser el jefe de todos los jefes. Luciano y su generación, formada ya en Nueva York y no en Sicilia, veían esa pelea como lo que era desde el punto de vista del negocio, una pérdida absurda de dinero. Así que Luciano eliminó a su propio jefe para terminar la guerra. Y 5 meses después, en septiembre de ese mismo año, hizo exactamente lo mismo con el otro bando. Varios hombres se presentaron en la oficina de Maranzano en Park Avenue, haciéndose pasar por agentes de Hacienda, y lo mataron ahí mismo. 2 jefes eliminados por sus propios socios en 5 meses. Y con eso, la generación de Luciano se sentó a repartir la ciudad
y creó la estructura que definiría a la mafia estadounidense durante los siguientes 80 años. Las 5 familias y una comisión que arbitraba en lugar de guerrear. Es decir, el orden que hizo grande a la mafia estadounidense nació de 2 traiciones internas. Y esa lección quedó grabada. Si el jefe es malo para el negocio, el jefe se cambia. Hay un detalle sobre aquella comida de Coney Island que vale la pena señalar, porque desmonta la imagen romántica del asunto. Maseria y Luciano no eran enemigos, eran socios cercanos. Luciano llevaba años trabajando para él, había subido bajo su protección y comían juntos con regularidad. Esa comida no era una trampa disfrazada de reunión, era una comida normal entre 2 hombres que se conocían bien. Eso es precisamente lo que la hizo posible. Ninguno de los 10 hombres de este documental fue eliminado por un desconocido. En todos los casos, la persona que abrió la puerta, que fijó la hora o que dio la información era alguien de confianza. Es la constante que atraviesa esta lista entera. En la mafia, para matar a un jefe hace falta alguien que ese jefe deje entrar. ...17 de junio de 1957. El Bronx, Nueva York. Un hombre de 64 años está en un mercado de frutas y verduras del barrio, comprando duraznos. Es media tarde. Hay comerciantes y vecinos alrededor haciendo las compras del día. 2 hombres se acercan por detrás, disparan varias veces y salen caminando entre los puestos. Frank Scalise muere entre las cajas de fruta. Su historia es distinta a todas las de esta lista, y por eso importa. Scalise había nacido en Palermo en 1893 y había llegado a Nueva York de niño. Fue jefe de la organización que después se llamaría Familia Gambino durante un periodo breve, alrededor de 1930. Y cuando el nuevo orden se consolidó, lo apartaron del puesto. No lo mataron. Simplemente lo bajaron de rango en una de las poquísimas transiciones no violentas de toda esta historia. Frank Scalise aceptó. Se quedó dentro de la organización. Trabajó bajo el nuevo jefe durante 25 años y fue subiendo de nuevo pacientemente hasta llegar a ser subjefe de la familia en los años 50. Un hombre que perdió el trono. No se rebeló y se reconstruyó desde abajo, y entonces cometió el error que lo mató. En la mafia estadounidense de aquellos años, ser miembro formal era algo cerrado. El registro se abría cada cierto tiempo, se elegía un número reducido de candidatos y se los incorporaba en una ceremonia. No se compraba. El acceso era una recompensa por años de servicio, y ese carácter exclusivo era exactamente lo que sostenía la disciplina interna de toda la organización. A Frank Scalise se le atribuyó estar vendiendo esos puestos, cobrando sumas importantes a hombres que querían entrar y no lo merecían. Si eso fue cierto, y así se asumió dentro de la organización, entonces Scalise no estaba robando dinero. Estaba destruyendo el mecanismo que hacía funcionar todo el sistema. Estaba convirtiendo el honor en una mercancía, y ahí llega la parte que convierte este episodio en algo más que un ajuste de cuentas. Su hermano, Joseph Scalise, no aceptó la explicación. Empezó a decir en voz alta que sabía quién había ordenado la muerte y que iba a vengarla. Lo dijo delante de gente. Lo dijo demasiadas veces. Unas semanas después, desapareció. Su cuerpo nunca fue encontrado. 2 hermanos eliminados en cuestión de semanas, uno por lo que hizo, el otro por lo que dijo. Y el hombre que dio ambas órdenes es el siguiente de esta lista, porque él también terminó exactamente igual, 4 meses más tarde.
25 de octubre de 1957. Manhattan. Un hombre entra a la barbería del Hotel Park Sheraton, en la esquina de la 7ª Avenida con la calle 55. Es una barbería de hotel, elegante, con espejos grandes y sillones de cuero. Se sienta, le colocan la toalla caliente sobre el rostro y le aplican la espuma. 2 hombres con el rostro cubierto entran por la puerta, se acercan a la silla y disparan varias veces. Según la reconstrucción posterior, Anastasia intentó levantarse y, con los ojos tapados y sin saber de dónde venían los disparos, se lanzó contra su propio reflejo en el espejo. Muere en el suelo de la barbería, con la cara todavía cubierta de espuma. Albert Anastasia era probablemente el mafioso más temido que ha existido en Estados Unidos. Había nacido en Calabria en 1902 y había llegado a Nueva York de adolescente, trabajando en un barco de carga. Empezó en los muelles de Brooklyn, en el trabajo más duro que había, y desde muy joven demostró tener una característica que lo separaba de todos los demás. Mataba con una facilidad que asustaba incluso a los profesionales. En los años 30 y 40, dirigió la estructura que la prensa llamó Murder Incorporated, un grupo de asesinos que ejecutaba encargos para las distintas familias del país. No era una banda, era un servicio. Las familias solicitaban una muerte y un equipo especializado viajaba, la ejecutaba y regresaba. Fue procesado varias veces por homicidio. Nunca fue condenado. Los testigos se retractaban, desaparecían o morían antes del juicio. En 1951 llegó a la cima, eliminando a su propio jefe, y duró 6 años. ¿Por qué lo mataron? Su caída empezó con una muerte que no le reportaba absolutamente nada. En 1952, un ladrón de bancos muy conocido que llevaba años fugado fue reconocido en el metro de Brooklyn por un joven vendedor de ropa de 24 años. El muchacho avisó a la policía. El fugitivo fue detenido y el joven se convirtió en un pequeño héroe local que salió en televisión. Ese joven se llamaba Arnold Schuster. No tenía absolutamente ninguna relación con la mafia. No era informante, no debía dinero, no conocía a nadie de ese mundo. Era un ciudadano que había reconocido a un fugitivo en el metro. Según el testimonio que años más tarde dio un miembro de la organización ante el Congreso, Anastasia lo vio por televisión y ordenó su muerte por una única razón. No soportaba a los delatores. Schuster fue asesinado en la calle, cerca de su casa, en marzo de 1952. Aquel crimen provocó una reacción que Anastasia no había calculado. La opinión pública de Nueva York se indignó como no lo había hecho por ninguna guerra entre gánsteres. Y dentro del propio AMPA, la reacción fue todavía peor. Matar a Mary, a un civil sin ninguna relación con el negocio, por un capricho personal, y encima a alguien que la prensa había convertido en héroe, era exactamente lo que la comisión llevaba 20 años tratando de evitar. A partir de ese momento, Albert Anastasia dejó de ser un socio útil y empezó a ser un riesgo. Los años siguientes acumularon problemas, choques con otros jefes, interferencias en negocios ajenos y la ejecución de su propio subjefe, Frank Scalise. Y ahí está el error de Anastasia, que es el más simple de toda esta lista. Construyó todo su poder sobre el miedo. Y ese método funciona hasta un punto exacto. Funciona mientras la gente cree que puede salvarse obedeciendo. Cuando empezó a matar por capricho, sus hombres dejaron de calcular cómo mantenerlo contento y empezaron a calcular cómo sobrevivirlo. Un jefe al que se le teme es un jefe fuerte. Un jefe del que se teme cualquier cosa, en cualquier momento y sin causa, es un jefe muerto.
y hay una consecuencia histórica de aquella bala que casi nadie menciona. Su muerte obligó a reordenar el mapa criminal del país, y para eso los jefes convocaron una reunión general en un pueblo del norte del estado de Nueva York, llamado Apalachin, en noviembre de aquel mismo año. Acudió alrededor de 100 de hombres de todo Estados Unidos. La policía estatal detectó el movimiento inusual de automóviles de lujo y montó un control. Decenas de mafiosos salieron corriendo por los bosques en trajes caros y fueron identificados. Durante años, el director del FBI había sostenido públicamente que no existía una organización criminal italiana de alcance nacional. Apalachin lo desmintió en una sola tarde. La bala que mató a Anastasia en aquella barbería inauguró, sin querer, la persecución que terminaría destruyendo a todas estas familias. ...19 de abril de 1951. Brooklyn, Nueva York. Ese día ocurrieron dos cosas. La primera, el cuerpo de Philip Mangano apareció en una zona pantanosa cerca de Sheepshead Bay, con 3 disparos en la cabeza. Los detalles de la escena indicaban que había sido llevado ahí después de ser asesinado en otro lugar. La segunda, su hermano Vincent desapareció. Y esto es literal. No hubo cuerpo. No hubo escena del crimen. No hubo testigos. No hubo funeral. El jefe de una de las 5 familias de Nueva York, un hombre que llevaba 20 años en el puesto, salió de su vida un día de abril y no volvió a ser visto nunca más, ni vivo, ni muerto. 74 años después, sigue sin aparecer. Vincent Mangano había nacido en Palermo en 1888 y dirigía la familia junto a su hermano desde comienzos de los años 30. Fue un periodo largo de estabilidad, algo raro en esta historia. Su modelo era el de la mafia clásica y conservadora. No era un expansionista, era un administrador. Su territorio estaba en Brooklyn, y su joya de la corona era el puerto, con los sindicatos de estibadores y el control de la carga y descarga. Y tenía un problema que llevaba 20 años creciendo. Su propio subjefe, Albert Anastasia. El conflicto de fondo no era de temperamento, era de poder real. Anastasia, aunque formalmente fuera el segundo, tenía relaciones directas con otros jefes de Nueva York, hacía negocios propios, tomaba decisiones propias y consultaba cada vez menos. Cuando Mangano desapareció, Anastasia se presentó ante la comisión y explicó que su jefe había estado planeando matarlo y que él se había adelantado. No presentó pruebas. La comisión, en un movimiento que dice mucho sobre cómo funcionaba realmente ese mundo, lo aceptó. Y aquí está el error de Vincent Mangano, expuesto con una claridad brutal. Fue un buen administrador durante 20 años, pero cometió el fallo más grave que puede cometer un jefe en una estructura así. Dejó que su subordinado directo construyera un poder autónomo. Permitió que Anastasia tuviera sus propios negocios, sus propios hombres y su propia reputación por encima de la organización. Durante 20 años, cada mes que pasaba, el segundo se volvía un poco más independiente y el primero un poco menos indispensable, hasta que un día el jefe se dio cuenta de que ya no mandaba y para entonces era demasiado tarde. Y hay algo todavía más frío en cómo terminó. A Mangano no lo mataron, lo borraron. Y eso no fue crueldad gratuita, fue una decisión técnica. En ese mundo existía una diferencia práctica enorme entre matar a alguien y hacerlo desaparecer. Un cuerpo permite un funeral, y un funeral permite que la gente se reúna, hable y organice una respuesta. Un cuerpo permite también una investigación policial, con hora, lugar y testigos.
Sin cuerpo no hay nada. No hay velatorio donde los leales al muerto puedan mirarse a la cara. No hay certeza legal de la muerte, lo que congela herencias y sucesiones. Y sobre todo, no hay un momento concreto alrededor del cual construir una venganza. El jefe que gobernó 20 años no tiene tumba. Y su caso plantea una pregunta que la Comisión de Nueva York tuvo que responder aquel año, porque marcó un precedente peligroso. Anastasia había matado al jefe de su familia sin autorización previa. Cuando fue a explicarse, no llevó pruebas de que Mangano planeara matarlo primero. Llevó la afirmación y el hecho consumado. Y la comisión lo aceptó. Aquella decisión ahorró una guerra a corto plazo, pero estableció algo que se pagaría 34 años después, que si el resultado convenía a todos, la autorización podía discutirse después. En 1985, cuando mataron a Paul Castellano sin permiso de nadie, la comisión hizo exactamente lo mismo. Aceptó el hecho consumado. La regla que protegía a los jefes se rompió en 1951, solo que tardó una generación en notarse. «23 de abril de 1981, Palermo, Sicilia. Un hombre de 42 años conduce su automóvil por la ciudad. Ha pasado el día celebrando con su familia. Ese día cumple años. Otro vehículo se pone a su altura. Un tirador abre fuego con un fusil de asalto. Stefano Bontade muere dentro de su coche, el día de su cumpleaños. 19 días después, el 11 de mayo, Salvatore Inzerillo sale de una casa y se dirige a su automóvil blindado. No llega Ness a entrar. Lo esperaban. Muere acribillado con el mismo tipo de arma. Los dos hombres más poderosos de la mafia palermitana, eliminados en menos de 3 semanas. Y ninguno de los dos lo vio venir, porque en ambos casos, la información sobre sus movimientos había salido de gente muy cercana a ellos. A Bontade lo llamaban el príncipe de Villagracia. Era hijo de un jefe respetado y había crecido dentro de la organización como se crece dentro de una aristocracia, elegante, sociable, con relaciones profundas entre políticos, empresarios y profesionales de Palermo. Junto a Inzerillo, controlaba una parte enorme del tráfico de heroína hacia Estados Unidos. Ellos veían a los corleoneses, el grupo de hombres del pueblo de Corleone dirigido por Salvatore Riina, como lo que aparentemente eran: campesinos brutales del interior, útiles para el trabajo sucio, pero sin la sofisticación ni las relaciones necesarias para dirigir nada importante. Los subestimaron de la forma más completa posible, porque mientras Bontade cenaba con políticos, Riina hacía aritmética. Había pasado años colocando hombres leales dentro de las familias rivales, comprando a segundos jefes y prometiendo territorios y ascensos a quienes traicionaran a sus propios jefes. Cuando llegó el momento, la comisión de la Cosa Nostra ya no era un órgano de equilibrio. Era una mayoría corleonesa esperando la señal. La señal fue el cumpleaños de Bontade. Lo que siguió no fue una guerra, fue una liquidación. Entre 1981 y 1983, Palermo vivió el periodo más sangriento de su historia, con cientos de muertos. Y los corleoneses aplicaron un método que rompió todas las reglas anteriores. No mataron solo a los jefes rivales, eliminaron a sus hermanos, a sus hijos, a sus primos, a sus socios. La lógica era eliminar cualquier posibilidad de venganza futura. El error de Bontade y de Inzerillo es el más caro de esta lista, y también el más humano. Confundieron la clase social con la capacidad. Vieron a unos campesinos sin educación y asumieron que no podían gobernar. Les dieron acceso a todo. Les encargaron el trabajo que nadie quería hacer
y los miraron por encima del hombro durante 20 años. Los campesinos tomaron nota de todo. Y hay un dato que da la medida exacta de lo que vino después. Cuando Riina terminó con los jefes, no se detuvo. Los hermanos de Incerillo fueron asesinados. Su hijo adolescente, según los relatos judiciales posteriores, fue eliminado tras jurar que vengaría a su padre. Una parte de las familias derrotadas huyó a Estados Unidos y se les permitió salir con una sola condición: no volver jamás. Ese método funcionó a corto plazo. Eliminó cualquier posibilidad de venganza organizada y dejó a los corleoneses con el control absoluto. Y produjo, a medio plazo, exactamente lo contrario de lo que buscaba. Lo verás en el último caso de este documental. ...14 de junio de 1986... un suburbio de Chicago. Suena un teléfono. Un hombre de 48 años atiende. La conversación es corta. Cuando cuelga, le dice a su hermano que tienen que ir a una reunión esa tarde, en las afueras, y le dice algo más, que son buenas noticias. Después se ducha, se afeita y se pone ropa buena. Un traje, zapatos nuevos. Se arregla como quien va a un evento importante. Anthony Spilotro era el representante de la organización de Chicago en Las Vegas. Durante más de una década, su trabajo fue proteger los intereses del crimen organizado del Medio Oeste en la ciudad del juego. Y había sido un desastre absoluto en ese trabajo. Las instrucciones eran claras. Perfil bajo. Nada de escándalos. Spilotro hizo exactamente lo contrario. Montó su propia banda de robos en Las Vegas, acumuló decenas de detenciones y una atención mediática constante, y terminó incluido en la lista de personas con entrada prohibida a los casinos del estado, lo cual, para el hombre encargado de vigilar los casinos, era una inutilidad total. Y según la versión que después se estableció judicialmente, hizo algo mucho peor. Generó un conflicto personal grave con un socio importante de la organización. Cada uno de esos problemas, por separado, era manejable. Juntos, y en el peor momento posible, no. Porque en 1986, la organización estaba en su peor momento. La investigación federal sobre el desvío de dinero de los casinos había llegado hasta la cúpula, y los jefes máximos de varias ciudades estaban siendo juzgados. Spilotro era, en ese contexto, un cabo suelto con demasiada exposición y demasiado conocimiento. Esa tarde, los dos hermanos suben a un auto. Van juntos. El menor está especialmente animado. Creía que esa noche iba a ser incorporado formalmente a la organización. El mayor cree que va a ser confirmado en un puesto de mayor rango. Ninguno de los dos lleva armas. En una reunión interna de ese nivel, ir armado es una ofensa. Es una señal de desconfianza hacia los propios. Y esa es la clave de todo. Spilotro fue por su propio pie. Se vistió bien para ir. Llevó a su hermano con él. Y no llevó ni un arma ni una precaución, porque el sistema de reglas dentro del cual había vivido toda su vida adulta le decía que una convocatoria de los suyos era, por definición, segura. Ese sistema de reglas era exactamente el arma que se estaba usando contra él. Es un mecanismo que se repite en toda la historia del crimen organizado, y es probablemente el más eficaz de todos. Un hombre que sabe cuidarse, que revisa los espejos, que cambia de rutas, que desconfía de los desconocidos, baja completamente la guardia ante una sola cosa: una llamada de su propia gente. Durante 20 años, la versión popular de lo que ocurrió esa noche fue una imagen que se hizo famosa por una película. Los dos hermanos golpeados y enterrados en un campo de maíz de Indiana. En 2007, en el juicio conocido como Family Secrets, un testigo que había pertenecido a la organización y que participó personalmente en los hechos
declaró ante el tribunal cómo ocurrió realmente. Los hermanos fueron conducidos al sótano de una casa en un suburbio de Illinois, donde ya los esperaba un grupo de hombres. Ahí murieron los dos. Después, los cuerpos fueron trasladados y enterrados en un terreno rural del estado vecino, donde fueron encontrados una semana más tarde. La escena de la película nunca ocurrió. La realidad fue más rápida, más silenciosa y más sucia. Y la ironía es doble. Anthony Spilotro murió porque se creyó ascendido. Se vistió con su mejor traje para asistir a su propia ejecución. Y se pasó una década siendo el hombre más temido y más vigilado de Las Vegas para terminar en el sótano de una casa cualquiera, a manos de la única gente frente a la cual jamás se le ocurrió protegerse. ...12 de julio de 1979... Brooklyn, Nueva York. Un hombre de 69 años almuerza en la terraza de un restaurante italiano del barrio de Bushwick. Es un mediodía de verano. Está acompañado por el dueño del local y por un par de personas de su confianza. Termina de comer, enciende un puro. 3 hombres con el rostro cubierto entran por la parte trasera del restaurante, atraviesan el interior y salen a la terraza. Carmine Galante muere ahí, en la terraza, con el puro todavía entre los dientes. La fotografía que se tomó minutos después se convirtió en una de las imágenes más conocidas de la historia del crimen organizado estadounidense. Galante era el jefe de facto de la familia Bonanno, y su historia explica muy bien por qué la comisión terminó firmando su sentencia. Había nacido en el este de Harlem en 1910 y llevaba en el negocio desde los años 30. Era conocido dentro del ambiente por 2 cosas: por su brutalidad y por su especialidad, que era el tráfico de heroína. Pasó una parte importante de los años 60 y 70 en prisión, precisamente por eso. Y cuando salió, a mediados de los años 70, se encontró con un mundo que había cambiado, y no lo aceptó. Galante empezó a moverse abiertamente para hacerse con el control del negocio de la heroína en toda la costa este, chocando de frente con los intereses de las otras familias. Se le atribuyó una serie de muertes de miembros de otras organizaciones, y sobre todo, no consultaba, actuaba y después informaba. Además importó a Sicilia. Trajo hombres directamente de la isla, lo que dentro del AMPA estadounidense se veía con enorme desconfianza, y los colocó en posiciones de peso. Es decir, estaba expandiéndose sin permiso, en el negocio más peligroso legalmente que existía, mientras el gobierno federal empezaba a aplicar las nuevas leyes antimafia. Para la comisión, Galante no era un rival, era una amenaza directa a la supervivencia de todos. Su muerte se considera, casi unánimemente, una decisión colegiada. Una orden aprobada por varios jefes al mismo tiempo, ejecutada por hombres de su propia familia. Y ahí está el error que este caso ilustra mejor que ningún otro. Galante creía que la fuerza personal bastaba, que si era más duro, más agresivo y más rápido que los demás, terminaría imponiéndose. Pero la mafia estadounidense no funcionaba como una selva donde gana el más fuerte. Funcionaba como un cártel empresarial, con reparto de mercados y arbitraje. Un socio que decide crecer por su cuenta a costa de todos los demás no es un competidor, es un problema de sistema. Y los problemas de sistema se resuelven entre todos. Hay además un detalle en el caso de Galante que lo distingue de todos los demás de esta lista. Su muerte no fue una sorpresa para casi nadie del ambiente. Llevaba meses siendo comentada. Los investigadores federales que lo vigilaban sabían perfectamente que estaba marcado, hasta el punto de que existían informes internos que anticipaban lo que iba a ocurrir.
Galante también lo sabía. Y no cambió su rutina. Siguió comiendo en el mismo restaurante, en la misma terraza, a la misma hora, en el mismo barrio. Esa combinación, saber que vienen a por ti y no cambiar nada, aparece una y otra vez en la historia del crimen organizado y probablemente tiene que ver con lo mismo que la hace posible. Para un hombre cuyo poder entero se basa en que los demás lo teman, esconderse es admitir públicamente que ya ha perdido. Prefieren el riesgo a la humillación y casi siempre pagan. ...16 de diciembre de 1985... 5:30 de la tarde. Manhattan. El centro de Nueva York está colapsado de gente comprando regalos de Navidad. Un Lincoln negro dobla en la calle 46 Este y se detiene prácticamente frente a la puerta de un restaurante de carnes llamado Sparks Steakhouse. Dentro va Paul Castellano, el jefe de la familia Gambino, la organización criminal más grande y más rica de Estados Unidos. No lleva escolta. En la acera esperan 4 hombres con gabardinas claras idénticas y gorros de piel oscuros, camuflados entre los compradores navideños. Otros cubren las esquinas. Y en un automóvil al otro lado de la calle, con el motor encendido, esperan 2 personas para mirarlo con sus propios ojos. Castellano abre la puerta del coche y pone un pie en la banqueta. Todo termina en 6 segundos. Y esto no fue solo un asesinato. Fue un golpe de Estado. Según las reglas de la comisión, matar al jefe de una familia requería autorización expresa de ese órgano. Esa autorización nunca existió. Lo que ocurrió en la calle 46 fue una ejecución no autorizada, hecha a la vista de todos, en pleno centro de Manhattan, a la hora de mayor movimiento del año. ¿Por qué? Paul Castellano llevaba 9 años arrastrando un problema de legitimidad que nunca resolvió. No venía de la calle. Había heredado el puesto por parentesco con el jefe anterior. Vivía en una mansión de 17 habitaciones en lo alto de una colina de Staten Island, con columnas blancas que sus propios hombres llamaban con sorna la Casa Blanca. Casi no bajaba a los clubes sociales donde estaba la tropa. Hablaba de márgenes, de contratos y de contabilidad, y había prohibido el tráfico de drogas bajo pena de muerte. Su lógica era correcta desde el punto de vista de la seguridad. Las condenas por narcotráfico eran tan largas que convertían a cualquier hombre en un candidato a colaborar con el gobierno. Pero el tráfico era también el negocio más rentable disponible para un soldado de la calle. Así que la norma se incumplía en secreto de forma masiva. Eso creó una situación insostenible. Una organización donde el jefe podía ejecutar legítimamente a media plantilla en cualquier momento. El líder natural de los descontentos era un capitán de Queens llamado John Gotti, y mientras vivió Aniello de la Croce, el subjefe histórico y protector de Gotti, todo se mantuvo en calma. Della Croce murió de cáncer el 2 de diciembre de 1985. Castellano no fue al velatorio. En ese mundo, ese gesto no fue un descuido. Fue una señal. El jefe no fue a despedir al hombre más querido por la tropa. Y los indecisos dejaron de estarlo. 14 días después, Castellano estaba tirado en una acera de Manhattan. Su error fue doble. El primero: gobernó una organización callejera con métodos de sala de juntas. Tomó decisiones correctas desde el punto de vista empresarial y desastrosas desde el punto de vista de la lealtad. Un jefe de la mafia no puede permitirse que sus hombres piensen que gana más que ellos haciendo menos. El segundo, y más grave, se aisló. Vivía en lo alto de una colina. No bajaba a los clubes. No conocía los nombres de los hijos de sus soldados.
y no se enteró de que llevaba meses siendo hombre muerto, cuando prácticamente todos los que lo rodeaban ya lo sabían. Se pasó 9 años construyendo la imagen de un empresario respetable, alejado del barro, y murió tirado en una acera, en la puerta de un restaurante, exactamente igual que el más callejero de sus soldados. Murió porque no supo bajar de la colina, y lo mató la gente que vivía abajo. El último caso de esta lista es distinto a todos los anteriores, y por eso está al final. Porque no es la historia de un hombre al que mataron. Es la historia de lo que le pasa a una organización cuando el sistema de eliminar jefes se descontrola del todo. A Michele Greco lo llamaban el Papa. Presidía formalmente la comisión de la Cosa Nostra siciliana durante los años más sangrientos de su historia. Hablaba con un tono suave y sentencioso. Citaba la religión constantemente y proyectaba una imagen de mediador benévolo. Tenía una gran finca en las afueras de Palermo, donde recibía a políticos, empresarios y magistrados. No lo mataron los suyos. Murió en prisión en 2008, tras 22 años encarcelado, después de ser condenado a cadena perpetua en el maxiproceso de Palermo. Y esa es exactamente la cuestión. Porque los corleoneses, que se habían hecho con el poder eliminando sistemáticamente a los jefes rivales, ganaron la guerra. La ganaron completamente. En 1983 controlaban la Cosa Nostra entera, y al ganarla, se quedaron sin nada que gobernar. El método que habían usado, matar no solo a los jefes, sino a sus familias enteras, para eliminar cualquier venganza futura, produjo algo que la mafia siciliana jamás había tenido. Hombres que ya no tenían nada que perder. Tommaso Buscetta perdió a 2 hijos, un hermano, un yerno y varios sobrinos. Y en 1984 se sentó frente a un juez de Palermo y explicó, por primera vez en la historia, qué era exactamente la Cosa Nostra. Nombres, estructura, jerarquías, comisión. Salvatore Contorno sobrevivió a un atentado, perdió más de 20 familiares e hizo lo mismo. Con esos testimonios se construyó el maxiproceso. 475 acusados, casi 2 años de audiencias, alrededor de 340 condenas y 19 cadenas perpetuas. Michele Greco fue una de ellas. Y aquí está la lección que cierra este documental. Durante 80 años, eliminar jefes fue un mecanismo de corrección. Un jefe se volvía malo para el negocio y se cambiaba, igual que una empresa cambias un director que no funciona. Colosimo estorbaba al crecimiento. Anastasia atraía demasiada atención. Galante, rompía los acuerdos. Castellano no tenía legitimidad. Cada uno de esos asesinatos, por brutal que suene decirlo, tenía una lógica de sistema. Y el sistema sobrevivía a cada uno. Los corleoneses convirtieron ese mecanismo en un fin en sí mismo. Mataron por encima de cualquier cálculo, incluyendo a familias enteras, hasta que el terror dejó de comprar obediencia y empezó a comprar arrepentidos. La misma herramienta que había mantenido viva a la mafia durante 80 años fue la que la mató. Pongamos los 10 casos uno detrás de otro, porque solo juntos se ve el patrón. Big Jim Colosimo murió por negarse a crecer. Giuseppe Masseria murió porque su propia guerra era mala para el negocio. Frank Scalise murió por vender lo que no se vendía. Y su hermano por decirlo en voz alta. Albert Anastasia murió por matar a un civil que no le importaba a nadie. Vincent Mangano desapareció por dejar crecer a su segundo durante 20 años. Stefano Bonta de Incerillo
murieron por subestimar a unos campesinos. Anthony Spilotro murió por creer que lo ascendían. Carmine Galante murió por expandirse sin permiso. Paul Castellano murió por vivir en lo alto de una colina. Y Michele Greco murió en prisión porque el sistema que lo puso ahí se destruyó a sí mismo. 10 casos y una sola razón detrás de todos. Ninguno de estos hombres fue eliminado por odio. Ninguno por venganza personal. Ninguno en un arranque de furia. A los 10 los mataron por cálculo.